bienes y servicios, ¿no? Directamente van a crear algo. Excelente. Entonces, por ahí veo que mis alumnos están con la idea, ¿no? Entonces, por ahí, Carolina también puso su definición, ¿no? Y nos dice, son recursos que participan al momento de hacer los bienes y servicios. Perfecto. Todos están ahí. Y Silvana también dice, son los recursos utilizados para producir bienes y servicios. Suficiente, ¿no? Suficiente con esas 4 respuestas. Todas están bien. Entonces, yo diría que como ya más o menos estamos en la idea de que estos elementos contribuyen en la producción, la empresa es uno de ellos, ¿no? Y cuando se habla de la empresa, ¿qué es una empresa? Cualquier libro de economía, cualquier investigación va a decir que una empresa es un factor de la producción que sirve, ¿no? Que sirve para generar bienes y servicios, ¿no? Lo que ustedes han puesto generalizando los factores, pero además también tiene otro nombre, ¿no? Ya comienza a explayarse la teoría. También se le llama unidad de producción a la empresa, ¿no? Acuérdense eso, unidad de producción, ¿no? Un segundo nombre. Y si comenzamos a entrar ya a la empresa con más fuerza, sabemos que es un factor organizador y moderno de la producción. Ya 2 cositas más, ¿no? A lo que sabíamos. ¿Y por qué organizador y por qué moderno? Recuerda que se le dice organizador porque va a contar, ¿no? Dentro de la empresa, dentro de esta unidad de producción, con otros factores, como las materias primas, como los trabajadores o mano de obra y como las máquinas. O sea, la empresa es la que centraliza a otros factores. Así es. Si yo ahorita pues visito una empresa, se me ocurre visitar Donofrio, seguramente que en términos genéricos voy a ver personas trabajando. Personal de limpieza, obreros, personal en planta, gerentes. Ese es el factor trabajo. Comienzo a mirar, ¿no? A observar mejor y voy a toparme con máquinas, ¿no? Esas máquinas son el factor capital. Y seguramente también voy a ver por ahí que hay de repente, pues, frutas, hay fresas, hay de repente, pues, agua, ¿no? Otros elementos que vienen de la naturaleza. Y todo eso la empresa lo va a combinar, sí, bajo un proceso productivo, que se llama técnicamente. Por eso organizador. Entonces, porque combina a otros factores para buscar la creación del producto. Así es. ¿Y por qué se le llama moderno? Se le llama moderno porque en el caso de su incorporación en el tiempo, ha sido un cuarto factor a integrarse en un grupo, ¿no? Los más antiguos son la naturaleza, la mano de obra y el capital, ¿no? En miles de años. Pero la empresa, en el tiempo, se incorpora con ese nombre por una contribución de una escuela de pensamiento, la escuela económica neoclásica, en el siglo XIX. O sea, el nombre de empresa no es tan viejo. No, la naturaleza tiene miles de años en fundamentación. El hombre también, desde que pobló la faz de la tierra. En cambio, el nombre empresa recién se incorpora en la economía como un cuarto factor en el siglo XIX.
Incluso tú sabes que hay otro moderno, ¿no? Que es el Estado. El Estado es el más jovencito en incorporación en la economía, porque si la empresa es del siglo XIX, el Estado es del siglo XX. Recién, claro, en términos económicos me refiero, ¿no? En términos de aportar a la economía. Entonces la empresa es moderno porque en el tiempo, en su incorporación, recién se da en el siglo XIX, fundamentada en una escuela de pensamiento. ¿En cuál? En la escuela económica neoclásica. Allá. Profesor, interesante entonces lo relacionado con la empresa. Vamos a ver algunas interpretaciones de los factores productivos en un videíto que tenemos para ti, donde te hace recordar todos los factores que hemos hecho, ¿no? Y ya empieza también el aporte de comenzar a discutir un poquito más la empresa. A ver, vamos a ver cómo estamos en proyección. Tú sabes que mi computadora es muy rápida, ¿no? Me costó 5.000 soles en el mercado y entonces de acuerdo al precio es como uno tiene la rapidez en la tecnología, ¿no? Ahí está, muy bien. Ahora es muy rápida la computadora, pero yo soy el lento. Ese es el problema. Muy bien. ¿Se ve? Ah, no, eso no era. Sí, profesor, sí se ve. Sí se veía, ¿no? De todas maneras se veía, pero no quería que se vea eso. Gracias por la respuesta. Lo que quiero que se vea es el video. ¿Se ve el video? Sí, profesor. Ya está, muy bien, gracias. ¿Qué son los factores de producción? Los factores productivos o de producción son los recursos económicos usados en los procesos de producción de bienes y servicios. Son insumos escasos e inútiles para satisfacer las necesidades humanas inmediatas, pero útiles en la producción económica. ¿Cuáles son los factores de producción? Por lo general, los factores se agrupan en 3 o 4 categorías: tierra, trabajo, capital y a veces espíritu empresarial o capital humano. Los bienes y servicios son escasos debido a que los factores usados en su producción lo son. La escasez de recursos económicos significa que la producción de unos bienes implica dejar de producir otros. Por otro lado, el dinero no es un factor productivo, porque no es un recurso productivo. Sin embargo, el dinero se puede usar para realizar inversiones en capital luego usado en la producción. El dinero meramente facilita el comercio de bienes y servicios. Factor productivo, tierra. Como término económico, la tierra comprende a todos los recursos productivos naturales cuyo suministro es limitado. Como recurso limitado, el valor de la tierra depende de su disponibilidad. Por esto, su precio lo determina la oferta y la demanda. Así, por ejemplo, en ciudades densamente pobladas en donde la tierra es escasa, el precio de esta es relativamente alto, mientras que en regiones rurales su precio es menor. Ejemplos de este factor son los campos de cultivo, bosques y selvas, agua, carbón, reservas de peces, entre otros. Además, pueden ser renovables como los bosques o no renovables como el petróleo o el gas. Factor productivo, trabajo. El trabajo, también conocido como capital humano, es el esfuerzo humano, físico o mental, utilizado en la producción de bienes, incluyendo el conocimiento técnico. Este es ofrecido en el mercado de trabajo por las familias. La remuneración de este factor es el salario. Ejemplos de este factor son labores como apilar productos en los estantes de los supermercados, contestar una línea de atención al cliente, manejar una máquina de coser, calcular los estados financieros de una empresa, entre otros.
Factor productivo, capital. El capital son los recursos económicos o productivos producidos por la mano del hombre y usados en la producción de otros bienes. El dinero solo será capital cuando vaya a ser utilizado para producir bienes y servicios, en cuyo caso se llamará capital financiero. El capital es el resultado de una inversión y se deprecia, es decir, pierde valor debido al desgaste, el paso del tiempo o a la obsolescencia. Algunos ejemplos de capital son máquinas, carreteras, edificios, camiones, computadores, martillos, entre otros. Factor productivo, espíritu empresarial o factor empresarial. Este factor combina el trabajo, la tierra y el capital buscando obtener un beneficio económico. El espíritu empresarial o factor empresarial es el encargado de la buena organización de los recursos para usarlos de la manera más eficiente. Sin empresarios que combinen los factores de nuevas formas, muchas de las innovaciones y el desarrollo tecnológico logrado en los últimos años no hubiese sido posible. Para más información, visita. Muy bien, entonces aquí podemos observar que si no hay una combinación de estos factores, es muy complicado obtener riqueza, ¿no? Por eso también la importancia de las empresas hoy en día en cualquier parte del mundo, porque las empresas tienen que captar materias primas, las empresas tienen que contratar trabajadores, las empresas tienen que tener capital para generar producción. Muchos que buscan interpretar la economía siempre preguntan por qué las empresas son importantes. ¿Qué de importantes tienen las empresas? Primero, las empresas son las que crean los bienes y servicios, porque son las que reúnen a los otros elementos. Entonces, dentro de la infraestructura empresarial, se tiene que elaborar el producto que nosotros consumimos. Audífonos, lentes, ropa, alimentos. Si no existieran las empresas, ¿cómo sería la producción? 1. 2. Al captar factores productivos, las empresas captan mano de obra, contratan trabajadores. Entonces, si no existen las empresas, ¿cómo nosotros vamos a poder emplearnos? ¿Cómo vamos a poder tener un trabajo, un empleo, sin empresas? He ahí la razón por qué hay mucha gente preocupada. ¿Qué va a pasar si de repente un líder que llega a la presidencia no entiende que las inversiones empresariales son importantes? Hay que sentarlo a explicarle que las empresas son necesarias para generar empleo y a ver cómo lo entiende, porque de repente no lo entiende, ¿no? La economía es de interpretación, es una ciencia, hay que interpretar. No es cuestión de decir, bueno, aquí ya no van a haber empresas privadas, se acabó, todo va a ser del Estado, o voy a cerrar el comercio, ya no van a haber importaciones. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de interpretación económica es esa? ¿En qué planeta está? Si vivimos en un mundo globalizado, ¿cómo no van a haber importaciones? ¿Acaso Perú produce todo lo que consume? Perú no puede producir ni harina para el pan, que se está elevando en precio, ni el maíz para el pollo, que consumimos en el estofado. Se incrementa el dólar, al toque se incrementa el precio del pan, se incrementa el precio del pollo, porque los insumos que se necesitan para producir vienen del extranjero. No lo producimos en el Perú. Y entonces no es tan fácil decir, voy a cerrar las importaciones. ¿Y qué vamos a hacer internamente? Mirarnos las caras. ¿No?
Entonces, esto se tiene que analizar, no decir por decir, ¿no? Porque si no, las consecuencias las va a sufrir el pueblo. El pueblo ya no quiere que los precios crezcan. El kilo de pollo se dispara a 9, 10 soles. El pan, ya un sol no es 5 o 6 panes, ahora es 4. Y así pierde capacidad. ¿Por qué? ¿Qué dicen los panaderos? Disculpa, ha subido el precio del dólar y la harina la traigo del extranjero. Por lo tanto, esos costos te los voy a pasar a ti, que eres el que compras el pan. Listo. Ya se acabó. El que va a pagar el costo es el pueblo. Así de sencillo. Y eso no lo queremos. ¿O sí? No sé. Habría que preguntar, ¿no? Creo que no, supongo. Entonces, la formación empresarial es muy importante. Un empresario debe identificar qué influencia en su negocio. Hay amenazas de las cuales debe defenderse, oportunidades que se deben aprovechar, fortalezas que debe explotar y debilidades que deben superarse. Deben generar una cultura organizacional y debe planificar con cuidado. Esto último implica saber cuál es su tarea básica. Toda empresa tiene una tarea en el corto plazo y se llama misión. Misión de la empresa. Y hasta dónde quiere llegar a ser en el largo plazo. Visión. Para ello debe tener objetivos claros, sencillos y que sean conocidos y comprendidos por todos en la organización, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, ¿cómo debes afrontar este tema en la empresa, ¿no? Como un tema muy importante, como un factor de la producción que va a organizar a los demás factores y a través de ellos va a crear riqueza. Tú debes haberte dado cuenta que toda tu vida está relacionada con bienes y servicios. Demuéstreme que mi vida está relacionada con bienes y servicios. Mucho gusto. Mira hacia abajo. ¿Estás sentado en una silla o en un sillón? Contéstame. Quiero que me contestes, ¿eh? Silla, Una silla, silla, profesor. banco, ¿qué es? Una silla. Eso se llama bien. Ahora observa tus orejas. ¿Qué tienes en tus orejas? Mis audífonos. Audífonos también se llama bien, ¿no? El profesor Nefe, ¿por intermedio de qué bien se está comunicando? La computadora y el internet. Ya está. Toda tu vida está llena de bienes y servicios. Si quieres olvidarte de los bienes y servicios, algo simple. No los consumas. Aléjate de ellos. A ver cuánto tiempo aguantas. Controla con tu reloj. No toques nada. Una taza. No te pongas tus zapatillas. No prendas tu licuadora. No contestes tu celular. Desafía a la economía y dime cuánto tiempo puedes estar así, con cronómetro. A ver, si puedes hacerlo, chévere, ¿no? Excelente. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo vas a durar así, con esa forma? Creo como economista muy poco, por no decir nada, ¿no? Entonces, tiene que ser consciente que a tu alrededor hay bienes y servicios que necesitas, y esos son creados por las empresas. Algunos dicen, profe, pero las empresas también pueden ser públicas. De hecho, las empresas pueden ser públicas. Ya tenemos empresas públicas en el Perú. Te doy una empresa pública, Sedapal. ¿Qué tal? ¿Se organiza? ¿Qué tal da el servicio? Te doy otra empresa pública, E-Salud. ¿Qué tal la organización? ¿Qué tal la eficiencia? Ahí tienes dos empresas públicas, ¿no? Otra empresa pública que te doy, por ejemplo, aparte de Sedapal, E-Salud. Los colegios nacionales que administra el Estado. ¿Qué tal? ¿Cómo es su eficiencia?
Ahí está. Tú mismo puedes sacar tus conclusiones. Son 3 que viene manejando el Estado. Ahora dicen que el Estado va a manejar más. La pregunta, ¿podrá? La pregunta, ¿hay recursos? La pregunta, ¿hay planificación para que el Estado las organice? No lo hay, profesor. Así es. Y entonces hay que ser Profe, un poco visionario para no darse cuenta que primero hay que planificar antes de prometer algo. No puede hacerse por hacer, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Sí, dime. ¿Sedapal no es un monopolio? Bueno, ese es un criterio ya dentro de la estructura del mercado. Yo estaba hablando solamente de la generalidad de las empresas y dentro del mercado hay investigaciones, como tú dices. Eso que tú respondes, monopolio, oligopolio, se llaman estructuras dentro de un mercado. Sedapal puede ser contemplado como un monopolio, sí. Como una empresa monopólica, sí. Si la agrego a mi fundamentación de empresa, ¿puede ser un monopolio? Sí, puede ser un monopolio, ¿no? Porque es una empresa que en el Perú concentra la totalidad del consumo para las familias de agua. Todos los recibos tienen el mismo color, ¿no? Compárenlo en la cuadra o en el distrito. Sáquenme un recibo de alguna empresa de agua que sea diferente al color que tienen. Respuesta, no existe. De agua potable. ¿Por qué? Porque Sedapal es un monopolio. Eso es lo que le preguntaron a un candidato a la presidencia y no supo responder que era un monopolio, ¿no? De repente pensaba que era el juego de billetes y monedas que hay pues en un tablero, ¿no? Quizás. Pero un monopolio es una estructura de mercado, querido alumno, donde la empresa concentra el poder, la creación, el comercio, la organización de esa producción. Y tiene a merced a todos los posibles consumidores, que somos los sedientos de agua, ¿no? Sebastián quiere agua para lavarse los pies. Nefer quiere agua para tomar porque tiene sed. Agua hervida de repente, ¿no? Luciana quiere agua ¿para qué? Para limpiar, por ejemplo, el piso de su casa. Diana quiere agua para hacer el estofado de pollo que va a sorprender en la casa a la familia. Antoinette quiere agua para lavarse el cabello. O sea, en conclusión, todos queremos agua. Ese es un monopolio. Cuando una empresa concentra nuestra satisfacción en manos de ella. ¿Y en qué nos puede perjudicar? Cuando le dé la gana puede aumentar el precio. Porque no tienes otra alternativa. O también puede controlar los niveles de producción. Si quiere mañana, aumenta la cantidad de agua y pasado mañana la reduce. ¿Lo puede hacer? Sí. Sí lo puede hacer porque tiene poder. ¿Y qué dice el Estado? Nada. No dice nada. ¿Pero sabe? Sí sabe. Pero no dice nada. Sobre todo en el Perú, ¿eh? Estoy hablando de mi país. Ah, su profesor. Entonces hay concentración también de poder. Claro, hay empresas que son muy poderosas en el medio. Eso sí. Cuando hablamos de empresa, profesor, supongo que las empresas tienen toda una teoría, ¿no? Claro. Las empresas tienen toda una teoría. Ahí está. Muy bien. Miremos pues esta teoría de las empresas para poder avanzar en nuestra clase de economía. Las empresas son muy importantes, es un factor de la producción. El propósito de la sesión es que el estudiante al finalizar la sesión de clases tendrá la capacidad de comprender la importancia de las empresas en el funcionamiento de las economías, identificar los fines o características de las empresas, conocer la clasificación de las empresas, diferenciar una sociedad anónima cerrada de una sociedad anónima abierta. En el contexto del tema de las empresas, ¿qué podríamos comentar? Una función clave de las empresas es coordinar, organizar,
todo el proceso de producción para que se realicen todas las tareas y se produzcan los bienes y servicios de manera eficiente. ¿Qué significa de manera eficiente? Utilizar una cantidad considerable de máquinas, utilizar una cantidad considerable de materias primas, utilizar una cantidad considerable de mano de obra. Hoy en día, si le preguntamos al economista Jorge González Izquierdo cómo están las empresas en el Perú, nos va a decir que muchas han quebrado, que muchas están trabajando por debajo de su capacidad productiva y que muchas han despedido personal. Para tu información, en Lima Metropolitana hay casi 2 millones de personas sin trabajo. Por lo tanto, no están trabajando en las empresas porque las empresas han quebrado o han despedido personal. Eso no es eficiente, ¿no, profesor? Para nada. Hay mucha gente que no está haciendo nada. Y si lo miro a nivel del Perú, ya no es 2 millones de desempleados. Son un promedio de 7 millones de personas sin trabajo. En un debate técnico, cuando hay economistas de por medio, queremos saber los economistas cómo van a combatir eso, cómo van a hacer para que se creen nuevas empresas y se generen más fuentes de empleo. En el debate técnico, ¿dijo alguien eso que pasó el domingo? Nadie dijo absolutamente nada. Muchos dijeron el qué, pero no dijeron el cómo. Y hay otros que ni siquiera dijeron el qué. Se pusieron a pelear. Ese fue el debate que tuvimos el día domingo. Las empresas contribuyen a la sociedad de muchas maneras. Producen los bienes y servicios que satisfacen las necesidades de los diversos individuos, generan empleo y permiten ofrecer una variedad de productos que los consumidores pueden elegir. Además, muchas investigan y crean nuevos productos que aumentan la calidad de vida de la sociedad y permiten el progreso de las economías. Toda empresa es una unidad de producción, es una organización que combina factores productivos, especialmente los clásicos, naturaleza, trabajo y capital en el esquema, ingresan a una forma de combinación, a un orden donde se va a realizar el proceso productivo y al final, en el tiempo, tiene que salir el producto. El producto es en sí el bien o el servicio que se está creando para que la sociedad pueda satisfacer sus necesidades. La empresa tiene un segundo nombre, ¿no? Se le llama unidad de producción. ¿Cuáles son las características que debe tener una empresa? Una empresa debe tener un fin económico, su producción debe ser en base a bienes y servicios, o sea, el fin económico es crear bienes y servicios, el fin lucrativo es que las empresas buscan maximizar ingresos, parte de esos ingresos deben ser sus ganancias, utilidades o beneficios, la empresa busca que su producto sea comercializado, sea llevado a un lugar que se llama mercado, ese es el fin mercantil, y toda empresa debe expresar responsabilidad en lo que ofrece. Garantía del producto, que mejore la calidad de vida del individuo y que no contamine el medio ambiente. Y si contamina, que se utilicen protocolos ajustados para esa posible contaminación. Esa es la idea en el criterio de las empresas. Cuando uno habla de la clasificación de las empresas, hay varias clasificaciones, ¿no? Si es una empresa pública, se le llama pública en cuanto a que el dueño, el que organiza, el que la dirige, es el Estado. En este caso, Sedapal es una empresa pública, organizado, dirigido por el Estado. Si es privada, generalmente, pues, el dueño de la empresa es ajeno al Estado. Como la clínica, por ejemplo, Javier Prado, el Banco de Crédito, ¿no?, en nuestro país, como por ejemplo los colegios y academias Trilce, son empresas privadas. Y una mixta es una combinación de capital, donde los propietarios son el ajeno al Estado, ¿no?, el particular y el propio Estado. En esta clasificación
¿qué usted nos puede contar? Bueno, lo que te puedo contar es que la estructura del Perú en propiedad de la empresa, ¿no?, de quién es el dueño, ha ido cambiando. Aquí en el Perú, más o menos, ¿no?, un 90%, ¿no?, es privado. Un 7 u 8% es público. Y un 1 o 2% es mixto. O sea que lo mixto está en extinción, ¿sí? Incluso ahorita si tú entras a navegar en libros, en investigaciones, hay fundamentos teóricos que ya la mixta ni la mencionan, ¿eh? Libros ya la mixta está pasando, mejor dicho, para que se entienda mejor vida. ¿Así, profesor? ¿Pero en Perú en algún momento ha habido mixtas? Sí, mayormente en los tiempos de Fernando Belaúnde Terry, en su segundo gobierno, y también en el gobierno de Alberto Fujimori. Después ya las mixtas han comenzado a decaer, ¿no? Uno de los puntos de tanto de los que se habla es que las mixtas no se pueden mantener porque nunca se ha podido poner de acuerdo el Estado con el empresario privado. Mejor dicho, para que se entienda mejor, han terminado peleando. Y cuando se pregunta por qué han peleado, porque como tienen objetivos diferentes, nunca pueden ponerse de acuerdo. Y es preferible mejor que el Estado la maneje solo o que el empresario privado la maneje en su totalidad. Dice, las mixtas no han funcionado en Perú. Por eso están en extinción. Profe, ¿no le parece que 90% es mucho en lo privado? ¿El Estado ha perdido peso? Bueno, un candidato lo ha dicho, ¿no?, a la presidencia. En mi gobierno van a haber muchas más empresas manejadas por el Estado y los privados van a tener condiciones, si quieren producir en Perú, ha dicho. ¿Eso no es una amenaza para los privados? ¿No le genera miedo? Probablemente, pero eso es lo que ha mencionado. ¿Y lo va a cumplir? No lo sé, porque no sé quién va a ganar la presidencia. Todavía no tenemos a alguien que haya ganado. Eso lo sabremos el 6 de junio a las 12 de la noche, por lo menos. Bueno, eso es lo que se puede ir manejando en el criterio empresarial, ¿no?, que tú debes ir sabiendo. ¿Es la única clasificación? No, no es la única clasificación. Hay más clasificaciones. De acuerdo al tamaño de la empresa. Hoy en día el tamaño de la empresa se ve más que todo por el nivel de ingresos que genere una empresa en el mercado, ¿no? Esta clasificación la otorga una institución que tiene el respaldo del Ministerio de Economía para ponerse brava en el Perú. El Ministerio de Economía avala esta institución que se llama la famosa SUNAT, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, que dice que de acuerdo a lo que vendas al año, se te va a poner un nombre. ¿Qué nombres puedo tener de acuerdo a mi nivel de ventas? Se te puede llamar microempresa, se te puede llamar pequeña empresa, se te puede llamar mediana empresa o se te puede llamar gran empresa. Se dice que en el Perú, por el tamaño de la empresa, Perú está lleno de microempresas y pequeñas empresas. Más o menos entre micro y pequeñas empresas pueden haber un promedio de 5 millones de empresas y que en plena pandemia han sido duramente afectadas. Profe, me llama la curiosidad algo. ¿Por qué al costado del número está esa sigla UIT? Ah, buena pregunta. Esa sigla UIT es lo que maneja la SUNAT por encargo del MEF para decir cuál es el tope máximo para que te llames microempresa en el Perú. ¿Cuál es el tope máximo para que te llames pequeña empresa en el Perú?
Profe, ¿qué pasa si me paso de ese tope? La SUNAT te dice, disculpe señor, socios, usted ya no puede ser una microempresa. Se pasó del monto en ventas. Ahora usted va a ser una mediana empresa. ¿Pero por qué? Porque sí. Ya le dije que se pasó el tope y va a pagar más tributos. Ah, lo hace por recaudación. Claro. Todo lo que hace la SUNAT es para recaudar más tributos y para combatir la famosa evasión tributaria. ¡Qué vivos, profe! Pero ¿cómo yo voy a saber si soy microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa? Muy simple. Si te dice que tus ventas anuales son hasta 150 UIT, tendrías que saber cada año solamente cuánto vale una UIT para saber en qué rango estás. En el Perú, una UIT hasta el 31 de diciembre de este año vale 4.400 soles. Entonces tú multiplicas el tope que para la microempresa, que es 150, por los 4.400 soles y te bota el monto en dinero, ¿no? Porque ya está, pues, 4.400 soles, ya está convertido. Igual para la pequeña empresa, 1.700 por 4.400, 2.300 por 4.400, y si te pasas de eso, todo va a ser gran empresa, superior a las 2.300 UIT, y así la SUNAT va a poder fiscalizarte mejor, ¿no? Y entonces por ese lado. El formulario, Antoine, se lo voy a dar para que lo resuelvan más tarde y me lo envíen. Sí, para poder avanzar. Gracias por la información. Y entonces, por ese lado, tienes que saber. Pero usted acaba de mencionar que en el Perú hay más micro y pequeñas empresas. Sí. Cualquier persona culta, como tú, como yo, sabe en el Perú que en los diarios sale así. Dice, apoyemos a las MIPES. Entonces el alumno se pone a leer el diario y dice, ¿MIPES? ¿Qué es eso? MIPES es juntar el nombre de microempresa y es el enlace que te han enseñado en lenguaje, y PES es pequeña empresa. Ah, ya, profe, no me la sabía. O sea, es micro y pequeña empresa. Así es. Cuando salen los diarios así o escuchas en las noticias, es que Perú está lleno de micro y pequeñas empresas en su estructura productiva. ¿Y es cierto que son las que dan más trabajo en el Perú? Sí. Del 100% de las personas que están listas para trabajar en salud, ¿no? En capacidad mental, física y en entusiasmo, mira, del 100% que se llama PEA, población económicamente activa, el casi 90% es copado en trabajo por las MIPES. No, MIPES, Isaías, no pymes, MIPES. Las pymes también son importantes, pero las MIPES son las que tiene más Perú y las que generan más trabajo. ¿Hay pymes también? También. Lo que ha puesto Isaías sería juntar las pequeñas y las medianas empresas, que también existen. Claro que existen. A ver, profesor, ¿por qué no nos pone un video de parte del Ministerio de Trabajo que siempre fiscaliza las empresas? Bueno, espero que tú tengas ética y tengas mucha moral para que cuando venga el Ministerio de Trabajo a supervisar tu empresa o la SUNAFIL, no te escondas, ¿ah? Hay empresarios en el Perú que cuando fiscaliza el Ministerio de Trabajo se esconden y no dan la cara. Y eso es falta de valores. ¿Cómo te vas a esconder? ¿Qué es eso? Por eso te voy a pasar el video de la SUNAFIL, de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, para que veas lo que dice sobre las MIPES, sobre todo. ¿Ya? Dime, ¿se ve el video? ¿Se ve? Oh, sí, muy bien. Hoy hablaremos sobre la micro y pequeña empresa, ambas comprendidas dentro de las MIPE, que son la mayor fuente generadora de empleo y agente dinamizador del mercado, y sobre el régimen laboral especial de las MIPE.
Una MIPE es una unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente. Los beneficios que tendrás si te registras son mayor competitividad, mayor productividad, mayor rentabilidad, rapidez en el financiamiento. Para que una empresa califique como micro o pequeña empresa, debe estar inscrita en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, REMIPE. La inscripción se realiza a través de la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y únicamente se requiere el número RUC del empleador y su clave SOL para tal efecto. Además, recuerda que, si tu nivel de ventas anuales es igual o menor a 150 UIT, puedes formalizarte como una microempresa. Si tu nivel de ventas anuales es mayor a 150 UIT y hasta 1.700 UIT, puedes formalizarte como una pequeña empresa. Y de acuerdo al tipo de empresa, tus trabajadores disfrutarán ventajas particulares. Microempresa. Remuneración mínima vital, vacaciones anuales por 15 días, jornada de trabajo de 48 horas semanales, seguro integral de salud, sistema de pensiones, indemnización por despido, 10 remuneraciones diarias por cada año completo con un tope de 90 días de remuneración. Pequeña empresa, remuneración mínima vital, CTS, gratificación, media remuneración, vacaciones anuales por 15 días, jornada de trabajo de 48 horas semanales, participación en utilidades, seguro social, sistema de pensiones, indemnización por despido, 20 remuneraciones diarias por cada año completo con un tope de 120 días de remuneración. ¿Por qué es importante registrarte? Porque ingresas a la formalidad. Accedes a los mercados internos y externos. Ampliamos tu campo empresarial. Obtendrás beneficios laborales y tributarios. Serás más competitivo ante los ojos de los demás. Formalízate para lograr mayor competitividad, productividad, rentabilidad y rapidez en los financiamientos. Si quieres tener más información, llama a nuestra línea gratuita 0800 1 6872, estés donde estés. Además, síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestras novedades. Formalízate y accede a los beneficios del régimen MIPE. Muy bien, no te quiero cansar mucho, pero hay un problema que no te he contado y que te lo cuento con mi alumno. Eso es dentro de la formalidad. Hay muchas empresas acá en el Perú que son informales. No se pagan beneficios al trabajador. Cuando viene la fiscalización laboral, esconden a su personal o ese día le dan vacaciones, justo ese día. Y entonces, obviamente, no se puede fiscalizar adecuadamente. ¿Cuál es el porcentaje de informalidad en el Perú con respecto al genérico de las empresas? No te vayas a desmayar, ¿eh? Por lo menos la informalidad está en 80% de las empresas en el Perú. 80% de informalidad y entonces es una complicación. Y ya para terminar, que vayas ampliando la clase tú para la próxima semana y despedirme de ti, hay otra clasificación más que debes saber. Cuando se registra la empresa, tienes que tener una razón social. Aparte de tu nombre comercial, si tú eres un solo dueño, el único es EIRL. Pero si tú tienes más, te juntas con una persona más, con 3, con 4, ya no puede ser empresa individual y tienes que acomodarte a alguna sociedad colectiva, en comandita, comanditaria y una más, la sociedad anónima, ¿no? Tú sabes que acá en el Perú hay muchas anónimas en esto de las sociedades mercantiles que gustosamente la próxima semana voy a ampliar para ti en esta parte de las empresas. Ok, cuídense mucho, sigan estudiando. Ya me dijeron que tenga un bonito día. ya no podemos seguir avanzando en la teoría
ya en la universidad continuarás. Adiós, hasta luego. Suerte. Nos vemos. Gracias, profesor. Luego. Buenas tardes, chicos, de nuevo. Por favor, pueden mandar en el grupo de que lo que el profesor ha dejado en el Classroom estar hasta la noche. Por favor, ya lo habilitó. Se pueden, terminando las clases, avancenlo. Creo que es un formulario. Se pueden informarle a sus compañeros. Gracias, hijo. Y no se olviden de la tarea de teoría, por favor, que ya se subió desde la semana pasada. Y necesito más alumnos que me confirmen su participación para plan lector, por favor. Si no, en la tardecita les va a llevar un correo a los que yo he seleccionado, si es que nadie más. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta hasta ahorita? Miss, el formulario hasta qué hora va a estar. Hasta la noche. El profesor me ha dicho hasta la noche. Pero si puede, terminar la clase, bueno, después de almuerzo, para que no tengan que hacer en la tarde, porque muchos estudian. No se olviden de que terminando la clase de HP tienen inglés. Porque a veces la misma les indica que ya acabó el día, pero para ellos, nosotros todavía no. Sí, termina a las 2:40. No te olvides. El día de mañana, al azar, voy a coger a 2 alumnos para que me muestren sus portafolios. Ya le voy a apuntar porque voy a que tengan ordenado. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.